Nunca pensé que mi tío me estuviera observando y jamás imaginé encontrarme en una situación tan incómoda y embarazosa. Era una de esas tardes perezosas, la casa estaba tranquila y tenía un poco de tiempo para mí, lo cual era un lujo raro. Mi tío había venido a visitarnos por unos días y aunque me alegraba verlo, no esperaba que estuviera cerca en ese momento. Pensé que probablemente había salido al mercado local a comprar frutas y verduras o a visitar a un amigo cercano. Por eso me sentía segura y cómoda en la privacidad de mi habitación, disfrutando de la paz por mi cuenta. Estaba perdida en mis pensamientos, pensando en lo que quería hacer a continuación. Tal vez leería un libro o jugaría con algunos juguetes. Las posibilidades parecían infinitas y estaba emocionada de pasar la tarde así. Poco sabía que todo estaba a punto de cambiar de manera significativa. Había escuchado a la gente hablar sobre crecer, pero nunca realmente pensé en cómo se sentiría. Todo parecía nuevo y emocionante. Mi piel se sentía más suave y ciertas partes de mí parecían crecer más rápido que otras. Era como si mi cuerpo me estuviera diciendo cosas que aún no entendía, y mi curiosidad crecía junto con él. Un día, mientras estaba acostada en mi cama, comencé a tocar mi brazo, sintiendo lo suave que era. Parecía inofensivo, solo un poco de curiosidad, pero luego mi mano se movió casi por sí sola a otras partes de mi cuerpo. No estaba pensando mucho en lo que estaba haciendo, era solo un momento natural y tranquilo conmigo misma. Mis dedos rozaron lugares a los que no había prestado atención antes y sentí un cosquilleo. Era una sensación extraña pero emocionante. Seguí adelante, preguntándome por qué me hacía sentir así. A medida que tocaba mi cuerpo en crecimiento, las sensaciones se hicieron más fuertes. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero se sentía bien y no podía detenerme. Estaba en mi propio espacio, disfrutando de los suaves y delicados toques. Mi corazón latía con emoción. Toqué nuevos lugares en mi cuerpo y sentí una maravillosa sensación de hormigueo. Era una sensación inusual pero placentera, y seguí explorando mi cuerpo en crecimiento, sintiendo cómo las sensaciones se volvían más intensas. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero se sentía increíble y no podía parar. Estaba en mi propio espacio, disfrutando de los suaves y delicados toques en mi corazón. Mi corazón latía un poco más rápido, pero no se sentía mal, solo diferente. Estaba emocionada de explorar mi propio cuerpo de esta manera y descubrir cómo podía sentirse. No sabía que alguien más podría estar mirando, lo que añadía emoción a la experiencia. Cerré los ojos, sumergiéndome más en la cálida y pacífica sensación de estar sola conmigo misma. Me sentía segura y protegida, y estaba encantada de estar sola. Dejé que mi mente divagara, perdida en las sensaciones, y fue increíble. No escuché pasos ni el crujido de la puerta. No tenía idea de que mi tío podría estar de pie cerca, observándome desde las sombras. Durante un tiempo solo era yo explorando, aprendiendo sobre mi cuerpo de una manera que no había hecho antes. No pensaba en si estaba bien o mal porque aún no sabía lo suficiente para hacerme esas preguntas. Era solo yo, mis pensamientos y las nuevas sensaciones extrañas que llenaban mi cuerpo. No tenía idea de que en esos momentos privados, cuando pensaba que no había nadie alrededor, mi tío me estaba observando en secreto. No sabía que había estado allí de pie, pensando que estaba completamente sola. Ni siquiera imaginaba que alguien podría estar espiándome, especialmente mi tío. Estaba completamente perdida en mi pequeño mundo, ajena a cualquier cosa que sucediera fuera de mi habitación. Pero entonces algo sucedió que me hizo sentir un escalofrío. Escuché un crujido, el sonido era suave, pero en el silencio de la casa era lo suficientemente fuerte como para hacer que mi corazón diera un salto. Mis ojos se abrieron de golpe y por un instante me congelé, sin saber qué hacer. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera ponerse al día. Agarré la manta y rápidamente la tiré sobre mí, tratando de esconderme. Mi corazón latía tan rápido que sentía que podría salirse de mi pecho. No podía respirar. Me quedé allí, todo mi cuerpo tenso, y miré lentamente hacia la puerta, aterrorizada de lo que podría ver. Y allí estaba él, mi tío, de pie en la puerta mirándome. Sus ojos estaban muy abiertos y su rostro parecía extraño, casi congelado. No decía nada, solo miraba. Me miraba de una manera que me hacía sentir incómoda. Mi piel se erizó y era como si el aire en la habitación se volviera de repente denso. Me sentía atrapada bajo su mirada. ¿Por qué me miraba así? ¿Cuánto tiempo había estado allí de pie,
Estaba llena de preguntas, pero no encontraba respuestas. Todo lo que sabía era que me sentía expuesta, avergonzada y asustada al mismo tiempo. Mi tío, alguien en quien pensaba que podía confiar, me había visto de una manera que nunca imaginé. Estaba tan sorprendida que solté un suspiro, tratando de actuar como si todo estuviera bien, aunque mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Intenté que mi voz sonara normal, pero podía oír el temblor en ella y sabía que él también lo notaba. Me habían descubierto y no había forma de ocultarlo. Mi rostro se sentía caliente y mi mente daba vueltas, tratando de averiguar qué hacer a continuación. Pero mi tío no dijo nada, solo se quedó allí mirándome con una expresión extraña e inquietante en su rostro. Sus ojos estaban fijos en mí, lo que me hacía sentir viva, aunque mi estómago se retorcía de emoción. No podía dejar de preguntarme por qué estaba allí parado, cuánto tiempo había estado observándome. La idea me hacía sentir un cosquilleo por dentro. Mi mente estaba llena de preguntas, pero no llegaban respuestas. ¿Por qué me miras así?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Estaba demasiado emocionada para hablar más alto. Al mismo tiempo comenzaba a enojarme. ¿Por qué me estaba observando de esa manera? No sabía que estaba mal. Pensaba que él era alguien en quien podía confiar, pero ahora me sentía traicionada. ¿Qué tipo de persona se queda espiando a alguien? No deberías estar haciendo eso, finalmente dijo, pero su voz tampoco era normal. Era baja, casi un susurro, y había algo extraño en ella. No podía decir si era vergüenza, culpa o algo más que ni siquiera quería imaginar. Sus palabras parecían pesadas, como si estuviera listo para regañarme, pero había algo más oscuro en su tono, algo que me hizo sentir escalofríos. No podía mirarlo a los ojos. Mi cabeza daba vueltas, mis emociones oscilaban entre la vergüenza, el miedo y la ira. ¿Por qué no se iba? ¿Por qué no dijo nada antes? ¿Por qué estaba observándome en primer lugar? Solo quería que la tierra me tragara para no tener que enfrentarlo más. Me sentía tan pequeña, tan expuesta, y no sabía qué hacer. Él simplemente se quedó allí mirándome, sin moverse, sus ojos aún fijos en mí. Fue entonces cuando el verdadero miedo me golpeó. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido y podía sentir todo mi cuerpo tensarse. ¿Qué iba a hacer? La pregunta resonaba en mi mente. Me sentía atrapada, como un animal pequeño capturado por uno más grande y aterrador, sin lugar a dónde correr. No sabía qué hacer o decir, no podía pensar con claridad. Durante todo el tiempo que podía recordar, siempre había visto a mi tío como parte de la familia, alguien en quien pensaba que podía confiar, alguien que se suponía que debía cuidarme. Pero en ese momento, parado allí mirándome así, ya no se sentía como la misma persona. Se sentía como un extraño, alguien que no conocía, y eso me hacía sentir aún más curiosidad por ver qué sucedería a continuación. Nunca lo había visto así y realmente tenía curiosidad por saber qué estaba pensando. Quería decir algo para que dejara de mirarme de esa manera, pero las palabras no salían. Todo lo que podía hacer era quedarme allí congelada, esperando ver qué sucedería a continuación. Mi tío cerró suavemente la puerta detrás de él. El suave clic de la cerradura me hizo sentir aún más atrapada. No se fue, sino que dio un paso más hacia la habitación y se sentó lentamente en el borde de la cama. Mi corazón seguía latiendo con fuerza y estaba llena de anticipación. Lo observé cuidadosamente, mis ojos abiertos y llenos de preguntas. Me miró por un momento, su rostro tranquilo, como si nada extraño hubiera sucedido. Ambos estábamos en silencio, solo mirándonos el uno al otro, hasta que finalmente habló. Te has convertido en una joven hermosa, dijo. Sus palabras sonaron extrañas al principio, pero parte de mí quería creerle. Escuchar a alguien decir que era hermosa me hizo sentir bien, aunque todo lo demás se sintiera tan confuso. Su voz era calmada y la forma en que lo dijo casi me hizo sentir segura. Era como si no estuviera molesto conmigo por lo que acababa de suceder. En ese momento la tensión en la habitación pareció desvanecerse. Ya no me sentía tan asustada y la calidez de sus palabras me hizo sentir que todo estaría bien. Pero en el fondo todavía me sentía un poco insegura. Lo que estaba sucediendo no parecía correcto, pero aparté esos pensamientos, queriendo creer que estaba a salvo. Mientras él estaba sentado allí, mi cuerpo comenzó a relajarse. El miedo que había sentido antes se desvanecía lentamente y empecé a sentirme más cómoda. Entonces mi tío se inclinó un poco más cerca y me preguntó en un tono bajo y conspirador,
¿Crees que deberíamos divertirnos un poco? Sus palabras quedaron en el aire y por un momento. No sabía qué pensar. Mi mente estaba confundida, pero mi cuerpo reaccionó de manera diferente. Había una sensación extraña dentro de mí, como una tentación que me atraía, y no la entendía. Mi cuerpo se sentía cálido y con cosquilleo, como si estuviera dispuesto a ceder, aunque mis pensamientos giraban con confusión. Era como si mi cuerpo respondiera a él de una manera que no esperaba. No podía explicarlo, pero las emociones estaban ahí, fuertes, atrayéndome hacia mi tío. No tenía sentido, y sin embargo me sentía emocionada y tentada a seguir lo que él sugería. Había estado explorando mi cuerpo por mi cuenta, sintiendo cosas que no entendía del todo, pero cuando mi tío entró, todo cambió. Esta vez él estaba allí observándome y tuve esta increíble idea de que tal vez si alguien más me tocaba, se sentiría aún mejor. Era una idea extraña, pero me emocionaba. Le di una pista a mi tío, pero no dije nada. Mis acciones hablaron por mí, como si silenciosamente le dijera que estaba dispuesta a dejarlo unirse a mí. No lo estaba, pero aún así era una idea realmente divertida. ¿Por qué lo hice? Bueno, en ese momento solo sabía que quería ver cómo sería con alguien más. Mi tío levantó suavemente la manta y pude ver cómo sus ojos se abrían de sorpresa al ver cuánto había crecido. Parecía que el tiempo había volado y ya no era esa niña pequeña con la que solía jugar. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro y exclamó: «Vaya, has crecido». Sus palabras me llenaron de una mezcla de emociones. Era tan agradable escuchar que notaba los cambios en mí. Eran increíbles. Colocó suavemente su mano en mi hombro y en ese momento pude sentir su orgullo y felicidad. Fue un gesto reconfortante que me hizo sentir especial. Compartimos un momento tierno y pude sentir una conexión profunda entre nosotros. Parecía que ambos reconocíamos cuánto había cambiado y lo importante que era nuestro vínculo. Mi tío y yo tuvimos un momento que se sintió extraño y emocionante. Él quitó suavemente nuestra ropa y nos miramos el uno al otro. Estaba nerviosa, pero también lista para lo que estaba por suceder. Podía sentir su calidez junto a mí y mi corazón latía con fuerza cuando finalmente nos unimos. Se sentía como si algo especial estuviera comenzando, como si un momento mágico hubiera llegado solo para nosotros. Nos movimos lentamente, como bailarines en una hermosa historia, aprendiendo el uno del otro de una manera que nunca habíamos hecho antes. Mi corazón latía con emoción y sentía mariposas en el estómago, como cuando estás a punto de embarcarte en una aventura divertida. Estábamos en una increíble aventura, descubriendo un mundo completamente nuevo. Estábamos llenos de curiosidad y cada toque se sentía como una chispa suave iluminando nuestros corazones. Era un poco aterrador, pero también cálido y reconfortante. Era como envolverse en una manta suave en un día frío. En ese momento nada más en el mundo importaba. Todas las preocupaciones y ruidos a nuestro alrededor se desvanecieron y estábamos completamente absortos en el momento. Éramos solo nosotros dos, lado a lado, sintiendo una conexión profunda. Compartimos sonrisas y susurros, sintiéndonos como si estuviéramos en nuestro lugar secreto donde solo nosotros pertenecíamos. Fue un momento que siempre recordaríamos, un tiempo en el que todo se sintió bien y lleno de amor. Después de un tiempo, supimos que teníamos que salir de la habitación. Respiramos profundamente y nos vestimos, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Nos miramos y sonreímos, manteniendo nuestro secreto a salvo. Se sintió como una pequeña aventura que habíamos compartido y ambos entendimos que era algo especial. Cuando salimos de la habitación, todo volvió a sentirse normal. Hablamos y reímos como siempre, haciendo bromas tontas y burlándonos el uno del otro. Era como si ese momento hubiera sido solo un sueño, pero ambos sabíamos que era real. Desde ese día, llevamos nuestro secreto con nosotros y eso hizo que nuestro vínculo fuera aún más fuerte. Sabíamos que podíamos confiar el uno en el otro con cualquier cosa, y eso hizo que nuestra amistad se sintiera aún más especial. Pase lo que pase, siempre tendremos ese momento para recordar, escondido como un tesoro en nuestros corazones.